La pregunta es, ¿cómo podemos saber, ahí está, cómo podemos saber si los 66 libros que están, no miren eso, olvídense de eso, ya veo que están todos. Me voy a poner en la carcasa un celular y estoy seguro que camino acá y todo el día me... A ver, ¿cuál es la intención del canon? Porque muchas personas se pueden decir, bueno, ¿cómo es que nosotros sabemos que los 66 libros no fueron de casualidad, están ahí, fueron escogidos al azar? Que los que escogieron esos libros tenían un nivel de conocimiento, un nivel de espiritualidad para escoger esos libros. Bueno, la respuesta es sí, sí. Y la respuesta la podemos entender de qué modo. Porque desde el principio hasta el fin el libro tiene un tema. Tiene un tema. Son más de 40 escritores, un solo autor, Dios, inspirando. Y si usted lee en el libro, en los 66 libros, hay un solo tema. Jesucristo nuestro Salvador. Todo del Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, desde el Génesis que comienza, ¿verdad?, hasta que termina, todo trata de Jesucristo. Trata del hombre creado por Dios, cae en pecado y de ahí todo lo que acontece, todo lo que acontece es Dios salvando y rescatando a la humanidad a través del Salvador Jesucristo. Y ya en el huerto del Edén, el Señor Dios había dado una profecía cuando Adán y Eva pecaron. ¿La saben o no? Bueno, si no la saben, quédense hasta que estudiemos Génesis. Si bien 700 años antes de Cristo, de que Cristo apareciera en escena, el profeta Isaías estaba hablando del Mesías, estaba diciendo todo lo que iba a pasar, estaba diciendo que iba a nacer en Belén, estaba diciendo que no iba a ser como un rey, que lo iban a reconocer así, ¿verdad? Y estaba diciendo que iba a ir a la cruz, iba a ser sacrificado, que iba a sufrir. Todo eso Isaías lo dijo 700 años antes. Pero Dios da una profecía desde el momento que Adán y Eva pecan, cuando Él los confronta, ¿verdad? Él da una profecía. Por eso es importante conocer la Biblia, porque hay muchas cosas que parecen estar ocultas, pero están ahí, esperando que nosotros meditemos, estudiemos y profundicemos en esto. El canon bíblico, entonces, es lo que asegura que los 66 libros que están en la Biblia son los libros, ¿verdad?, que mantienen esa pureza, ¿verdad? Son esos libros que mantienen esa misma visión de principio a fin. Y por ahí hay algunos que dicen, sí, hubo más de 2000 libros. Hubo más de 2000 libros que se presentaron para realizar este canon. Principalmente sobre el canon del Nuevo Testamento. Pero esos libros ni siquiera llegaron a los concilios. Esos libros ya, cuando llegaban, ya sabían la procedencia y ya eran descartados. ¿Sí? Entonces, al final del video, el que hizo el video decía, fue Dios de principio a fin guiando todo esto. Y es cierto, porque nosotros hoy tenemos un entendimiento que en aquellos tiempos no lo tenían. Hoy nosotros tenemos un entendimiento, una revelación de muchas cosas que en aquellos tiempos no lo tenían. Y capaz que nosotros hoy con el diario del lunes, ¿verdad?, tenemos otro entendimiento. Sabemos que ciertas cosas pasaron. ¿Sí? Volvamos al tema del canon. El canon es el proceso por el cual se determinó qué libros pertenecen a las Sagradas Escrituras. ¿Sí? El término canon proviene del griego canon, que significa regla o vara de medir. Había una regla, una vara a medir. Tenían que cumplir ciertos requisitos. Ahora lo vamos a ver, rapidito. Bien. El primer canon del Antiguo Testamento. El primer canon del Antiguo Testamento.
Fue alrededor de 100 años antes de Cristo. Se habla de entre el segundo y el tercer siglo antes de Cristo. Ya había un canon del Antiguo Testamento, ¿sí? Dicho sea de paso, ese primer canon fue el que se mantuvo hasta el final. Hasta el año 300 y tanto después de Cristo, no, hablan en 400 años más o menos, el último canon, ¿sí?, que se hizo, y ahí hasta en el último canon se mantuvo el primer canon, hasta el último concilio, perdón, se mantuvo el primer canon hecho por los judíos. Se reunió en Jamnia, un centro de aprendizaje judío al oeste de Jerusalén. Durante este tiempo los eruditos debatieron qué libros debían ser incluidos en las Escrituras. ¿Con qué tiene conexión esto? Que hablamos la vez anterior. ¿Cuál fue la primera traducción del hebreo al griego? ¿Se acuerdan, no? La Septuaginta. Bien, excelente. Y esa Septuaginta, cuando se hizo, ya estaban todo el canon, o sea, ya estaban seleccionados los libros del Antiguo Testamento, los 39 libros, en los cuales se incluían el Pentateuco, ¿sí?, que son los libros de Moisés, en el cual está la ley para todo el pueblo judío. Están los libros de Josué, el libro de Jueces, ¿sí?, que fueron personas que Dios levantaba cada 20, 30 años cuando el pueblo de Israel se comenzaba a alejar de Dios. Después tenemos 1 Samuel, 2 Samuel, Crónicas, 1 Crónica, 2 Crónica, 1 de Reyes, 2 Reyes. Después tenemos Proverbios, Salmos y todos los profetas mayores y menores. Todo eso, todos esos libros ya estaban en el primer canon. A ver, rapidito para atrás. Bueno, a ver si podemos ir para adelante, Jonathan, ahí. Cuando quiere. Esto anda, allá cámbiame para adelante. Vamos a tener que comprar un puntero de mejor calidad. Ya lleva 3 años. Bien. El criterio para el canon. ¿Sí? Estamos hablando el canon del Antiguo Testamento. Y acá estoy hablando desde el primer canon hasta el último canon. Porque Ricardo, con justa duda, preguntó la vez anterior y estaba bien. Porque claro, si fue hecho el primer canon 100 años antes de Cristo, ¿verdad? Y yo estoy hablando que Jesús era como esa vara de medir también lo que Jesús había dicho. ¿Cómo era así? No cerraba, no. Estamos hablando desde el primer canon hasta el último canon, ¿sí? Entonces, el primer criterio era... Tengo que leer acá porque no me da la vista. Este es el criterio definido para muchos teólogos. Jesús citó constantemente el Antiguo Testamento. La autoridad de Jesús, el primer criterio. ¿Sí? La autoridad de Jesús. O sea, lo que Jesús dijo cuando estuvo. ¿Sí? Si lo que Jesús dijo tiene referencia, ¿verdad?, a lo que en el Antiguo Testamento está escrito, eso era tomado como parte del canon. ¿Sí? O sea, la autoridad de Jesús. Lo segundo, el origen profético, que se consideraba parte del canon si fue escrito por alguno de los profetas. Recuerda que hay profetas mayores y profetas menores. No es por la edad, ni porque eran mejores, ni nada. Es porque los mayores son los que escribieron la mayor cantidad de profecías. El origen profético. Idioma original. ¿Sí? Si la escritura estaba en el idioma original, ¿cuál era el idioma original para el Antiguo Testamento? Hebreo y arameo. Arameo, 2 o 3 libros, principalmente el de Daniel, ¿verdad? Pero principalmente el hebreo. ¿Qué es el hebreo? Ustedes no se han armado un poquito
El pastor habla de hebreo, habla de Israel, habla de judíos. ¿Son todo lo mismo? ¿No son todo lo mismo? ¿Saben qué significa eso o no? ¿No se han preguntado eso? En el ejército yo aprendí a hacerme preguntas. Me tocó una vuelta a un comandante de sesión que me preguntaba, ¿y esto para qué? ¿Y esto para qué? ¿Y esto? ¿Y usted nunca se preguntó? Y es cierto, hay muchas cosas que las vemos pasar, las escuchamos, las repetimos y no tenemos idea. Bueno, ustedes en la historia bíblica del pueblo de Israel, ellos comenzaron no por una nación, sino por una persona. ¿Recuérdanlo? Dijimos Abraham. ¿Sí? Abraham, ¿de dónde era? De Ur de los Caldeos. ¿Sí? Él no era judío ni nada. Pero cuando Dios lo llama, Abraham tiene que cruzar un río, el Éufrates. ¿Sí? Y cuando cruza ese río, la palabra, el que cruzó el río significa hebreo. Hebreo significa el que cruzó el río. Él fue conocido por el que cruzó el río. ¿Sí? Entonces, todos los descendientes de Abraham eran hebreos en su primera instancia. Ahora, Abraham tuvo a su hijo que fue Isaac, el único. Isaac tuvo a dos hijos, Jacob y Esaú, ¿verdad? ¿Cuál fue el de la promesa? Jacob, bien. ¿Qué pasó con Jacob? Él seguía siendo hebreo ¿hasta cuándo? Hasta cuando Jacob pelea con un ángel, ¿se acuerdan o no? Y el ángel le disloca la cadera y él queda rengo para toda su vida y le dice, ya no te llamarás más Jacob, sino te llamarás Israel, príncipe de Dios. ¿Sí? Bien, hasta ahí se llamaban Israel. En realidad ellos comenzaron a llamarse israelitas cuando salieron de la esclavitud de Egipto. En Egipto mismo lo conocían como hebreos. Estos hebreos mientras eran esclavos. Cuando Moisés los saca y transitan, ¿verdad? Ellos son como el pueblo de Israel. ¿Qué era el pueblo de Israel? Las 12 tribus. ¿Sí? Los 12 hijos de Jacob. Bueno, de los 12 no, son 11. Y después estaban los dos hijos de José, Efraín y Manasés, que tomaron el lugar de una tribu. Ahora, después de un tiempo, Israel se divide en dos por el pecado de un rey. Israel del norte e Israel del sur. Israel del norte, llevado por los asirios, si no me equivoco, es llevado cautivo y nunca más volvieron. Israel del sur era la tribu de Judá con la tribu de Manasés y la tribu de Efraín. Ellos quedaron ahí. Y ahí, como era la mayor era la tribu Judá, empezaron a llamarles judíos. ¿Se entiende? Hebreos, israelitas y judíos. ¿Sí? ¿Ahora entienden? Bien. Bueno, volvemos al canon. Otro principio es el idioma original, dijimos. Otro principio es la coherencia doctrinal. El contenido debe estar en total armonía con la revelación previa. O sea, el principal libro que se agarró, ¿cuál sería? El Pentateuco. Los 5 libros de Moisés, donde está la primera revelación. Es más, ellos, para la religión judía hoy, es el principal. Ellos tienen el Tanaj, ¿se acuerdan que hablamos, no? Los judíos decían, a nosotros se nos entregó la ley, y tenían razón. La ley se la entregó a ellos, a través de Moisés. Por eso Pablo dice, a través de Moisés les entregué la ley, y a través de Jesucristo les entregué la gracia. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta ahí? Estos son los principios por los cuales se medía si cada libro de esto, ¿verdad? Idioma original, coherencia doctrinal, recepción del pueblo, si cada libro realmente podía ser considerado como un libro sagrado. Antigüedad y cierre del canon. Se sostiene que el canon se cerró aproximadamente 400 años, en el año 400 antes de Cristo. Tras el ministerio de Malaquías. Los libros escritos, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Hay una contradicción, parece, con lo anterior, ¿verdad? Dijimos 100 años. Pero ¿qué pasa?
A ver si pueden entender. Hubo 400 años de silencio. A esto se refiere. Yo les dije la vez anterior. Desde que se escribió el libro de Malaquías, acá, cuando ustedes van a la escritura, el último libro del Antiguo Testamento es este, Malaquías. ¿Sí? Desde ese libro hasta que vino Jesucristo hubo 400 años de silencio. 400 años en los que Dios no habló más nada. Por eso no surgieron más libros. Fueron los únicos libros que se tenían. Y fueron los libros que los 100 años antes de la venida de Cristo, sí, cuando se hizo el canon oficial, fueron los que se tomaron. ¿Ok? ¿Se va entendiendo o no? Marcelo, cara de duda. ¿Qué duda? Bien. Explico porque puede haber, claro, usted puede decir, bueno, pero hoy dijiste que el primer canon se hizo 100 años. Bueno, es un canon oficial. Acá lo que está diciendo es, Jesús, 400 años después de Malaquías, hizo silencio, pero ahí ya estaban los libros. No se conocía lo que era el canon oficial. ¿Por qué? Porque para ellos, para el pueblo de Israel, eran comunes esos libros. Eran lo que ellos manejaban. Para ellos no había nada que hacer un canon ni nada. ¿Se entiende o no? Ahora, bueno, eso lo vamos. Los libros escritos después, como los Macabeos, que le pregunté la vez pasada, ¿quiénes eran los Macabeos? ¿Se acuerdan o no? ¿Quiénes eran los Macabeos? Los revolucionarios que querían liberar a los judíos del Imperio Romano. ¿Verdad? Esos eran los Macabeos. Se consideran útiles históricamente, pero no inspirados debido al cese de la profecía en ese periodo. Cuando ellos hicieron lo que hicieron y se escribieron esos libros, ya había cesado la profecía. Estamos hablando que con Malaquías había cesado la profecía del Antiguo Testamento. ¿Ok? Sin embargo, la Iglesia Católica lo tiene. Bien. El canon bíblico, eso fue el Antiguo Testamento. ¿Entendieron? El primer canon, y esto yo lo hablé en la reunión pasada. Cuando se hizo el primer canon, que dijimos 100 años antes de Cristo, y que ya 400 años antes de Cristo ya tenían los libros, no estaban canonizados, pero ya eran los libros que se usaban en Israel. No existían originales. Imaginen que estamos hablando de libros de cuántos años para atrás. Entonces, imaginen que esos libros se escribían, dijimos, en papiros. Y los originales, Moisés escribió en papiros. Y eso, por el uso, a los pocos años, se deterioraba. Entonces, ¿qué hacían? Empezaban a hacer copias de nuevo. Antes que se deteriorara, hacían copias y copias y copias. Y fue lo que se mantuvo. Ahora usted me dice, bueno, pastor, pero entre tanta copia se pudo haber perdido la traducción original. Bueno, lo bueno es eso, que para usted distinguir si un libro es original realmente, cuanto más copia tiene, mejor es. Porque usted tiene un mayor número de comparaciones. ¿Se entiende o no? Yo dije, pero tantas copias que hay, esto pudo traer dudas, ¿no? Al revés. Usted tiene un número más amplio de para comparar. De lo que son. Claro, ahí se sacaban las copias originales. Por ejemplo, vamos a suponer que había 100 copias. De las 100 copias había 15 copias que decían algo diferente, el resto decían estaba todo bien. Bueno, tengo un amplio número para fortalecer que estas son copias fiel del original. ¿Se entiende o no? Lo mismo que el Nuevo Testamento pasó lo mismo. Es un error pensar al revés. Bien, rapidito. La antigüedad y cierre del canon, dijimos que ninguna escritura del Antiguo Testamento no podía ser un libro entre esos últimos 400 años. Dios no habló. Dios no habló. Por lo tanto, algún libro que se haya escrito después no fue tomado en cuenta como el libro que dije de los Macabeos. La historia de los Macabeos aconteció, ¿verdad?, en esos 400 años. ¿Ok? El canon bíblico del Nuevo Testamento se determinó reconociendo que libros eran divinamente inspirados, autorizados y útiles
para la doctrina, basándose en la apostolicidad. Esa palabra que parece complicada quiere decir que se basaron en que quien los escribió era un apóstol o era alguien que trabajaba directamente con un apóstol. ¿Sí? ¿Ok? Vínculo con el apóstol. La ortodoxia, o sea, la consistencia doctrinal, mantenía el mismo espíritu lo que decía. ¿Alguien sabe algo de leyes? ¿Conocen el espíritu de la orden? Espíritu de la orden o espíritu de la ley. En leyes, yo soy juez sumariante, yo estudié para ser juez sumariante. En leyes, cuando se escribe una orden, una ley, hay un espíritu. O sea, todo lo que se escribe está enfocada en el espíritu de esa ley. ¿Qué es lo que ustedes quieren que se haga? ¿Qué es lo que ustedes quieren que se cumpla? ¿Cuál es el espíritu? ¿Ok? Tenía que estar sentado en eso. Yo no podía decir algo, no podía ser tomado en cuenta si lo que yo estoy expresando está en contra de lo que Dios ya había enseñado. ¿Se entiende? ¿Sí? Bien. El uso litúrgico generalizado en la iglesia primitiva y su antigüedad fue proceso de discernimiento histórico y teológico. Criterios claves para la formación del canon. Inspiración divina. La creencia fundamental. Estamos hablando del Nuevo Testamento, ¿ok? La creencia fundamental de que el libro fue inspirado por Dios y comunica su palabra. ¿Está? Apostolicidad. Se considera si el libro fue escrito por un apóstol o por un colaborador cercano a ello. Ortodoxia. El contenido debía estar de acuerdo con la doctrina cristiana verdadera, sin contradicciones con las escrituras reconocidas anteriormente. Uso generalizado. El libro debía ser aceptado, leído y utilizado ampliamente en la adoración por la comunidad cristiana, la iglesia primitiva. Antigüedad. Se preferían los textos escritos antes de cierto periodo histórico y considerados sagrados por el pueblo de Dios. Ortodoxia. El contenido debía estar de acuerdo con la doctrina cristiana verdadera, sin contradicciones con las escrituras reconocidas anteriormente. O sea, por más que era el Nuevo Testamento, no podía estar en contradicción con lo que el Antiguo Testamento. Es el mismo Dios. Es el mismo Dios. Bien. Ahí. Bien. Ahora, voy a hacer un alto acá. No sé si ustedes se dieron cuenta en el video, que el video hablaba de que cuando hicieron el canon del Nuevo Testamento, hubo algunos libros que dieron mucho problema. Que a no ser hasta en el último canon, ¿verdad? O en el anteúltimo canon, recién se tomaron en cuenta. Por ejemplo, uno de ellos es el libro de Hebreos. Uno de ellos es el libro de Hebreos. El libro de Hebreos, en Hebreos capítulo 6, el escritor, ¿verdad? Dicho sea de paso, no se sabe quién fue el escritor de Hebreos. Algunos dicen que pudo haber sido Pablo, por cómo escribe. Otros dicen que pudo haber sido Lucas, el doctor. Pero nadie puede afirmar a ciencia cierta quién fue el autor del libro. Ahora, ese libro fue uno de los libros como Primera de Juan, Segunda de Juan, Apocalipsis, como los nombró ahí el video, que tuvieron cierta controversia, de arranque no se pusieron. Pero el tema no era que el libro estaba mal, el problema era la interpretación, algo que hablábamos el otro día. Nos quedan 10 minutos. Rapidito, la traducción de la Biblia. Bueno, cuando los libros del Nuevo Testamento fueron escritos, el idioma era el griego. Recuerdan que hablamos esto, ¿verdad? Todo el imperio hablaba griego. Era el idioma hablado por la mayoría de las personas del mundo mediterráneo.
Pero al final del siglo II, después de Cristo, los idiomas locales se estaban volviendo populares de nuevo, especialmente en la iglesia local. Entonces tuvo que hacerse varias traducciones, comenzaron a hacer traducciones. ¿Qué fue lo que pasó acá? A ver si alguien sabe decirme. ¿Por qué ya no se hablaba, no era un impedimento no hablar el griego, hablar el idioma local? ¿Por qué se empezaron de nuevo a retomar los idiomas locales? Ahí está. La caída del Imperio Romano, que aconteció en el 476 después de Cristo, ¿sí? Perdió su influencia y las naciones comenzaron a volverse a su idioma natal, ¿verdad? Original. Y ahí empezaron a hacerse más traducciones. Y dice que se habló, la Biblia latina, habíamos hablado, ¿sí? Por la lengua de Roma, copto, un idioma de Egipto, y siriaco, una lengua de Siria. Esos fueron los primeros, después de la Vulgata latina, los siguientes idiomas. Ahora, hoy en día hay más de 740 traducciones. Hay más de 700, la Biblia en más de 740 idiomas diferentes. ¿Sí? Bien. En la Edad Media, ¿qué pasó también por ahí? ¿Qué pasó por el 1400 y tanto? Algo que ayudó mucho. La imprenta. ¿Sí? La primera imprenta. Ya era más fácil, ya no era tanto que armaban una copia, una traducción y después hacían copias con la imprenta. Y eso ayudó muchísimo, ¿verdad? Bien, a lo primero solamente los eruditos, ¿verdad? Acá, a lo primero solamente los eruditos, que fue el periodo de la Iglesia Católica cuando empezó a tergiversar. Ojo, no voy a entrar en mucho detalle, pero cuando la intención de aquel que hizo la Vulgata latina, ¿sí? Que fue la primera traducción al latín, el autor de eso tenía una buena intención en su corazón, pero después se fue tergiversando, la Iglesia Católica lo fue tergiversando y lo hizo como un idioma, el idioma, no la palabra, el idioma ese era el espiritual y solamente en ese idioma. ¿Para qué? Para manipular, ¿verdad?, a los pueblos. La Iglesia Católica ya no era una religión, era gobierno. Vuelvo a decir, si ustedes leen Los Generales de Dios, van a ver cómo dominaba toda Europa, hasta que después se dividió. ¿Sabía que llegó a haber 2 papas? ¿Ustedes no? Llegaron a haber 2 papas. El Papa Frita y el Papa... Llegaron a haber 2 papas. ¿Ah? Por la división, porque eran políticos. Lo que querían era conquistar naciones y recaudar dinero. Todo pasaba por la iglesia. Se había tergiversado, ¿verdad?, la buena intención del primero. Bien. Los traductores, Martín Lutero, William Tyndale, estos fueron los primeros, ¿no? Casidoro de Reina, ¿tá? La famosa Reina Valera, como esta Biblia, ¿sí? La que tengo yo, Reina Valera. Esa fue por Casidoro de Reina y Cipriano Valera. Estos dos, la primera traducción al español, ¿tá? Y Giovanni Diodati. Estos son los primeros traductores, los que hicieron la primera traducción. Ahí tenemos, por ejemplo, a Martín Lutero, que era un monje en sus primeros años. Hasta que Martín Lutero se le da por leer la carta a los romanos y entiende la gracia de Dios. Él se torturaba mucho porque él decía, él estaba entendiendo la santidad de Dios y él decía, ¿cómo es posible que nosotros podamos alcanzar la santidad? Él llegó a ser aquellos que se castigaban, se laceraba, se castigaba, buscando castigar su cuerpo para no pecar. Y no había forma. Hasta que él entiende la gracia, ¿verdad? Y ahí escribe las famosas 95 tesis de Lutero, explicando la gracia. Y nosotros hoy, esta iglesia, este ministerio, volvió a esas raíces. Volvió a esas raíces.
a la escritura pura. ¿Tá? Y eso es lo que queremos llevar a la iglesia. Eso, y yo veo con ojos de gracia que hoy en día muchas iglesias se están levantando con la doctrina de la gracia, no la doctrina de la prosperidad, ¿verdad? La doctrina de la gracia, donde el pastor no está buscando prosperar económicamente ni tener súbditos, sino la doctrina de Cristo, en la cual todos nos servimos unos a otros, todos nos sometemos unos a otros, ¿verdad? Y caminamos en el amor de Cristo. Y entender ciertas cosas, ¿verdad? Como la soberanía de Dios. Vemos acá los primeros traductores de la Biblia. Bien. Esto por arriba lo voy a nombrar. La Biblia siguió su proceso, ¿verdad? Dentro de los cánones de verificación si eran. Esto lo vamos a ver después. 1947, los manuscritos, ¿verdad? Del Qumran y los del Mar Muerto. Después vamos a ver esto. ¿Sí? Acá, en una cueva. ¿Alguien escuchó esto alguna vez, no? Los manuscritos del Antiguo Testamento estaban ahí. Cuando lo unieron y empezaron vieron que ahora tienen la tecnología como para y saber cuándo fueron y todo. Cuando lo unieron, se dieron cuenta que el Antiguo Testamento había un 95% de exactitud estos no eran originales, no existe, vuelvo a repetir, son copias de los originales. Y el 5% que hay de diferencia es la palabra, no cambia el contexto, sino el significado de ciertas palabras que no cambian el contexto. Palabras que estaban en otro idioma o palabras se tradujeron ahí, pero no cambia el contexto original del texto. Y eso es lo más importante. Del mismo modo, ¿verdad? El Nuevo Testamento, hace unos 150 años, se consiguieron otro número de copias en las excavaciones, ¿verdad? En las cuales están los manuscritos del apóstol Pablo y otros más que certifican la veracidad, ¿verdad? De los manuscritos que hoy tenemos en el Nuevo Testamento. Pero esto lo vamos a profundizar en el segundo módulo que vamos a comenzar la reunión que viene. Amén.